Directamente al libro de los Jueces, capítulo 16. Vamos a terminar esa serie de Sansón. Mientras usted la busca, vamos a tener un contexto de la escritura para que nos ubiquemos donde vamos. Capítulo 16, versículo 23 al versículo 31. Ahí termina la historia de el hombre llamado Sansón. Búsquelo, por favor. Es un nuevo año, buen tiempo para tomar decisiones, para organizar nuestra vida, para quizás de alguna manera tener una meta. Hablaba con varios de la iglesia y es bueno al menos tener una, no muchas para que no sufra al final de año por culpa porque no las hizo, sino al menos una que sea clara en su vida y que usted diga puedo cumplirla y me comprometo a vivirla. Y ojalá tenga que ver con la vida espiritual porque ahí gobierna todo lo demás. Si usted se propone venir un año a la iglesia juicioso, quizás al final de año diga voy a seguir toda mi vida viniendo, ¿sí? Porque aprende, porque crece, 52 domingos. Puede viajar, pasear, pero siempre tenga en cuenta que hay una congregación, así hacemos nosotros y lo hemos hecho durante muchos años, donde organizamos toda nuestra vida porque está ordenada de acuerdo a lo que Dios dice. Entonces, chévere pasear, disfrutar, pero acuérdese, el Señor tiene algo para mí cada semana. Si se va para un viaje largo, entonces congréguese antes de que se vaya para el otro viaje más largo, que es en el cielo, que allá sí se congrega. ¿Listo? Entonces, vamos a ir al libro de Jueces, capítulo 16, versículo 23 al 31. Vamos a leer la palabra del Señor. Dice así: Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón su dios y para alegrarse. Y dijeron: Nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Y viéndolo el pueblo alabaron a su Dios diciendo: Nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron: Llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel, y sirvió de juguete delante de ellos y lo pusieron entre las columnas. Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano: Acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa, para que me apoye sobre ellas. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban allí. Y en el piso alto había como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Asió luego Sansón las 2 columnas de en medio sobre las que descansaba la casa y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón: Muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida. Y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre, le tomaron y le llevaron y le sepultaron entre Sora y Estaol, en el sepulcro de su padre Manoa, y él juzgó a Israel 20 años. Vamos a hablar hoy sobre Dios no está muerto. Ese es el título del sermón de hoy. Dios no está muerto. La filosofía del siglo XX está marcada por el ateísmo y por el humanismo, y es lo que la iglesia tiene que enfrentar. La iglesia enfrentó en generaciones pasadas otros asuntos,
Pero esta iglesia de hoy, la iglesia actual, tiene que estar preparada para enfrentar las filosofías falsas como el ateísmo, el humanismo, el secularismo, el comunismo y todos los ismos. Todo tiene que ver con el avance del hombre que cada día lo lleva a una decadencia mayor, a un alejamiento de Dios. Lo ha llevado a pensar lo contrario al título de este sermón, lo ha llevado a pensar que Dios ha muerto. Nietzsche, que es el filósofo y poeta de 1844 a 1900, fue el autor de esa frase, Dios ha muerto, la cual ha influenciado el pensamiento académico los últimos 100 años o más de 130 años. En las universidades donde nuestros hijos van a prepararse, les enseñan que Dios no existe, que Dios ¿qué? Ha muerto. Esa es la enseñanza en las universidades. Para todos los que van a ir a una universidad, prepárese porque tiene que ir a enfrentar un mundo donde le dicen todo lo contrario a lo que la Biblia enseña. Pero Dios no ha muerto. Nada está más lejos de la verdad y nada más herético que solo pensar que Dios ha muerto, lo cual muestra la ignorancia de la mente humana, que aunque puede llegar a alcanzar conocimientos muy altos en lo intelectual, jamás podrá encontrar el camino correcto, a no ser que le sea alumbrado el corazón por la palabra de Dios y sea llamado a la salvación. Dios no ha muerto, pero todos aquellos que están muertos sencillamente es porque Dios no les ha dado vida eterna. Por lo tanto, no pueden creer, no pueden conocer la verdad, nunca conocerán el poder de Dios redentor para su pueblo. Los que creemos en Dios sabemos que está más vivo que nunca, está entre su pueblo, cada semana está dentro de su pueblo. Vamos a terminar la historia del hombre más fuerte que haya existido alguna vez, Sansón, el débil de corazón. El hombre más fuerte del mundo era ¿qué? Débil en su corazón. Amado por Dios, solitario por su pueblo, era un líder solitario. Usted nunca leímos que estuviera con alguien, siempre era solo y peleaba solo. Dice que cautivo por sus enemigos a raíz de la debilidad de su corazón, pero lo bueno es que Dios no ha terminado con Sansón, nos queda la parte final de la historia. Pero Dios tampoco ha terminado contigo, falta la parte final de tu historia también. Si alguien dice, pero yo estoy muy joven, tranquilo que le falta harto camino. Y aquí no hay nada garantizado. O sea, la vida no se basa en la edad, tenga en cuenta eso. Mucha gente muere joven y mucha gente muere vieja. Pero el hecho no es morir, el hecho es saber que si morimos, estamos con el Señor. La misma muerte de Sansón va a ser usada por Dios para propósitos poderosos. Recuerden que Dios es el Dios de los vivos y no el de los muertos. Cuando le preguntaron a Dios, Él dijo que Él era el Dios de vivos, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Es decir, ellos están vivos. ¿Dónde? En la presencia de Dios viven. Desde hace miles de años están vivos con Él. ¿Qué están haciendo? Esperándonos para llegar con nosotros al fin de la historia. Tanto el libro de los jueces y la historia que nosotros vimos en particular, que fue la historia de Sansón, y todas las escrituras, nunca Dios ha perdido su poder. Todas las historias de la Biblia tienen esa característica, exaltan el poder de Dios sobre sus enemigos, y la historia de Sansón no es la excepción. Y escuche, no solo en la Biblia, sino en la tierra, la iglesia nunca será destruida. Eso nos da alegría y gozo en nuestro corazón. Puede volverse toda la humanidad comunista, la iglesia nunca será ¿qué? Destruida. La iglesia no será destruida por sus enemigos. Podrá ser perseguida, sí, pero nunca será destruida. La iglesia nunca dejará de cumplir el propósito para el cual Dios la estableció en la tierra, ser luz y ser sal. La iglesia nunca podrá temerle a los hombres
porque tenemos a un Dios muy poderoso para tener miedo en nuestros corazones. Todo aquel que está en las manos de Dios, sin importar, su final se va a cumplir y su final ya está escrito. Para los niños ya está escrito su final. Para los que no han nacido ya está escrito su final, para los que están en el vientre. Para los que están terminando la carrera, que son más grandes, ya está escrito su final. Y será exactamente como Dios lo dijo que iba a suceder. Cada cual cumplirá su propósito. Aunque diga que no hizo nada, tenía un propósito y Dios sabe que lo hizo. Dios lo va a hacer por encima de nuestra vida imperfecta porque su gloria llena la tierra, dijo el profeta Habacuc. Su sabiduría es inescrutable para nosotros y nuestra vida debe procurar vivir para su gloria. Así no lo entendamos. Vamos a terminar esta serie aprendiendo las verdades detrás de una historia que no termina como quisiéramos. No es una novela de amor, porque uno quiere que termine mejor. ¿Sí? Uno dice, qué pesar que Sansón va a tener que enfrentar este tiempo, pero la historia de Sansón sencillamente va a terminar como Dios quería que terminara. Entonces no pelee con su mente ni con su corazón, porque la historia de Sansón tenía que terminar como así. Así como terminó la de Jonás, ¿se acuerdan? Así como terminó la de Ruth. La de Ruth terminó en un romance impresionante. Se casó con Boaz, su redentor, y comieron perdices y fueron ¿qué? Felices. Pero esta historia es muy diferente, la de Sansón. Entonces vamos a ir a lo primero, y es el engaño de los ídolos. Vamos a ver la primera parte del versículo 23 al 25. Y vamos a ver el engaño de los ídolos, porque en sí, ese es el tema que Dios está tratando en el libro de Jueces. Todo el libro de Jueces, los 21 capítulos, Israel se ha entregado a la idolatría. Israel se ha entregado a la adoración pagana, y lo que Dios hace a través de cada juez es levantar un libertador que los saque de eso, pero ellos nunca entendieron. Y ya hasta el final terminan así. Por eso esta etapa se conoce como la etapa oscura, la etapa gris o negra de la etapa de ¿quién? Del pueblo de Israel. Y aquí lo vemos. Aquí vemos cómo pensaba la cultura filistea, cómo pensaban todos estos pueblos, el engaño de los ídolos. Pero el asunto no es ese. El asunto es que usted y yo podamos ver que también tenemos ídolos en el corazón todavía. Somos fabricantes de ídolos todos los días. Dios nos quita uno y levantamos otro. Y Dios dice, le voy a quitar ese, y usted levanta otro inmediatamente. Fabricamos ídolos. Versículo 23, entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio ¿a quién? A Dagón. Usted lo lee así, dice, uy, tan chévere, van a hacer una fiesta, sí. Pero los sacrificios eran vidas humanas, entienda eso. El paganismo siempre ha pedido ¿qué? Sangre. ¿De dónde está copiado el paganismo? De Dios. Sin sangre no hay remisión de ¿qué? De pecados. Siempre las religiones tratan de imitar la vida verdadera, que es la vida con Dios. Los principales de los filisteos, si recuerdan, los principales, los hombres importantes. Si lo pasáramos a este tiempo, los presidentes, los gobernadores, los alcaldes, los ediles se reunieron para ofrecer sacrificios a su Dios, y está en minúscula, porque la Biblia siempre deja claro eso. Si usted tiene su Biblia ahí dice ¿qué? Dios. ¿Dios con qué? Con minúscula, un ídolo. Y para alegrarse, ¿cómo se alegran los paganos? Bebiendo. El alcohol hace feliz a la gente, ¿sí? Cuando ya están alegres empiezan a decir lo que no deben, o viene el suero de la verdad y dicen la verdad, ¿sí? Por eso dicen que los borrachos y los niños dicen ¿qué? La verdad. Salen todas esas heridas y empiezan a llorar y a decir lo que tienen guardado en el corazón. Entonces, antes de ver los versículos, vamos a ir a donde quedamos hace 8 días para conectarlo con el que acabé de leer. Y es el versículo
anterior, que es el versículo 22, el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Mientras los filisteos están en su gran fiesta, en su sacrificio a su gran Dios, Sansón está en la cárcel y lleva un tiempo que la Biblia no nos dice cuánto es. Está encadenado, está humillado, está ciego, pero su cabello está ¿qué? Creciendo. Los filisteos están felices, se reúnen en su fiesta a beber y a alegrarse, es decir, como a celebrar, porque ahora ya no hay enemigo, ya no está el enemigo de los filisteos, que era ¿quién? Sansón. Presentan ofrendas a su Dios, esos son los sacrificios para celebrar la victoria sobre su enemigo, lo cual equivale a derrotar a Israel. ¿Por qué era tan importante la victoria de ellos sobre Sansón? Porque era igual que derrotar ¿a quién? A Israel. Si derrotaban al líder, nadie más se iba a levantar. Cuando David enfrenta a Goliat, sucede lo mismo. Si tú ganas, nosotros somos tus esclavos, y si nosotros ganamos, ustedes van a ser nuestros esclavos. Así fue el acuerdo de la batalla. Un hombre con otro hombre, obvio, un pequeño con un gigante. Y aquí era igual, habían encarcelado a Sansón. Eso equivalía a que los israelitas seguían siendo ¿qué? Dominados por los filisteos. Aquellos que no conocen a Dios, el poder de Sansón no radica en su cabello, y es bueno dejar claro eso. ¿Por qué? Porque el tiempo que ha pasado es muy corto desde que lo apresaron al tiempo que la escena que estamos viviendo hoy en el sermón, es muy corto, y el cabello se demora harto en crecer. ¿Cuántos años le demoró el cabello en crecer a Sansón? Toda la vida, ¿sí sabía? Nunca se había cortado el cabello desde que nació, nunca. Era un voto, era un pacto. El cabello de Sansón podría ser demasiado largo, demasiado largo. Uno se lo imagina aquí, no, debería ser muy largo, porque es toda la vida sin pasar una tijera. Pero el poder de Sansón no radica en que su cabello fuera largo, sino en un voto y un compromiso que no se lo podía cortar. Porque la gente entonces empieza a pensar que se va a dejar el cabello largo y va a venir el poder de Dios sobre él. O sea, no, ese no es el asunto. El pueblo de Israel está contento, versículo 24, léalo ahí. Y viéndolo el pueblo, alabaron ¿a quién? A su Dios, diciendo, mire lo que dijeron: nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. El pueblo está contento de acuerdo con lo que hacen los principales. Aprueban, dicen, chévere esa fiesta, vale la pena. ¿Qué pasa? La idolatría tiene unas características. Una de ellas trae ceguera al corazón. Trae ceguera al corazón de naciones enteras. Trae ceguera al corazón de las familias y trae ceguera a individuos. Los dioses falsos ofrecen lo que el hombre quiere. Tus dioses siempre te darán lo que tú quieres. ¿Qué quieres? Pídelo y te lo darán. Dios nunca te dará lo que tú quieres, iglesia. Te dará lo que tú necesitas. Siempre. Si usted quiere un problema, es porque su corazón lo está buscando. Y a veces hasta Dios le evitará problemas. Si Dios nos hubiera respondido todas nuestras oraciones, estaríamos más mal de lo que muchas veces estamos. Porque Dios conoce el corazón. Y dice que a veces pedimos para nuestros deleites, para nuestras cosas. Hay gente que le pide a Dios dinero, pero para creerse más que los demás, no para bendecir a nadie. Y Dios dice, siga trabajando ahí, siga haciéndole, hágale ahí, ¿sí? Y se le vuelve esquivo su deseo. Y si Dios quiere traer juicio sobre esa vida, entonces Dios le da lo que pide y deja que sus dioses le den. Los dioses falsos, son ídolos, en realidad no existen.
Solo hay uno que otorga todo a los hombres y es Satanás, y usa religiones y usa artimañas. Las personas que no conocen a Dios, escuche, atribuyen todo lo que pasa a otros dioses. El universo se unió para nosotros. Las estrellas se unieron y las cosas sucedieron. Los planetas ¿cómo dice? Se alinearon. Y entonces sucedió eso. No, la madre tierra está a favor de nosotros. Todo el que no conoce a Dios tiene un Dios. Tenga en cuenta eso. Todos los que no conocen al Dios de la Biblia tienen que dioses. Llámese como se llame. Muchas veces su Dios puede ser su intelecto. Otras veces puede ser su propio corazón y a veces hasta la falsa humildad. No es que a mí me va bien porque yo soy humilde, por eso me va bien. Es que al que obra bien, ¿cómo es que dice? Le va bien. Entonces, ¿por qué matan a los cristianos si obran bien? No funciona, ¿sí ve? Todo es un agüero, todo es una mara, un amuleto. Y acabamos de pasar el fin de año, que es el día de los amuletos. ¿Sí? Que haga esto, párese así, cuádrese allí y le va a ir bien este año. Y la iglesia ha caído en lo mismo. La iglesia profetiza falsamente cada fin de año, profetiza a los creyentes que este año es el año de la bendición. No, no es este año, es una vida de bendición cuando tienes a Cristo. Este año no es el año de la bendición, yo le voy a decir eso hoy. Este año es el año de la buena voluntad del Señor, dice la Escritura. Y sucederá exactamente lo que Dios dijo que sucedería desde antes de crear todo. Ni siquiera lo va a pensar hoy. Entonces no hay nada que podamos cambiar y ellos están en un proceso de idolatría impresionante. Versículo 25. Entonces Sansón, 25. Y aconteció que cuando sintieron ¿qué? En términos colombianos, cuando se empezaron a hinchir, digámoslo así. Por si alguien escucha la predicación, es un término colombiano que usamos para hablar cuando a alguien ya el alcohol le está haciendo harto ¿qué? Efecto. Es bueno aclarar porque la gente escucha los sermones y es nuestra cultura, así decimos acá. ¿Se empezaron a qué? A hinchir. Se empezaron a llenar de alegría. El trago, el alcohol hizo eso en los corazones de ellos. Dice, cuando se sintieron alegría en su corazón, dijeron, llamad a Sansón para que nos diviertan. Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos y lo pusieron entre las columnas. Esa alegría solo la producía el alcohol. Esa alegría era una alegría falsa por el orgullo, el falso poder de pensar que habían vencido a sus enemigos. Nunca pensaron que esa falsa victoria era su fin. Así funcionan los ídolos, iglesia. Te dan falsas victorias. Engañan tu mente y tu corazón haciéndote pensar que todo está saliendo perfectamente como tú lo querías. Los negocios están andando poderosamente. La familia es hermosa, cada vez es más unida, más preciosa, por favor. O sea, ¿sí? Todo está tan hermoso. Gracias, Señor. Detrás de esas victorias falsas tiene que venir lo que Dios desea hacer. Quebrantar los ídolos, quebrantar el corazón, tomar su poder, mostrar su gloria ante los hombres y decir, todo es engaño, todo es mentira. Los dioses falsos te engañaron. ¿Por qué estaban ofendidos? Porque Dagón es el dios de la cosecha, es el dios de la siembra, el dios de la agricultura en ese momento. ¿Qué hizo Sansón? Destruyó toda la agricultura de los filisteos cuando amarró las zorras, incendió todo, trigo, vino, 3 productos que habían en ese momento que lo estudiamos y lo vimos. Por eso estaban tan felices de tener a Sansón allá en la cárcel esclavo. Las culturas paganas siempre han utilizado al hombre, a su enemigo, para humillarlo y avergonzarlo. Todas las culturas paganas
tienen costumbres parecidas o tenían costumbres. Una de ellas era sacarle los ojos a sus enemigos. Usted lo lee en la Biblia y a varios reyes le sacaron los ojos. Los profetas les dijeron: te van a sacar los ojos y van a matar a tus hijos. Y así sucedía. Los tomaban presos a Sedequías, creo que le sacaron los ojos y le mataron a los hijos. A varios reyes, cuando los tomaban cautivos, un castigo era ¿qué? Sacarle los ojos. Era una señal de humillación, era una señal de que ellos estaban ganando, de que su Dios era más grande que el Dios de Israel. Era un espectáculo ver al hombre más fuerte que ha existido en un estado de debilidad. Eso producía orgullo y arrogancia en los enemigos de Dios. Era un espectáculo. Después de matar con una quijada a 1000 a un león sin armas, verlo humillado, verlo débil. ¿Se ha visto las películas donde ponen a los esclavos a dar vueltas sobre algo para moler? Ahí dice, estos paganos eran tan expertos en esos castigos que ellos hacían todo eso. Eran capaces de hacer un molino para poner a un hombre solo para verlo moler. Y eso hacían con Sansón, él era el espectáculo. Ahora, igual pasa con el creyente. ¿Sabe quién nos ve débiles a nosotros? El mundo. El mundo te ve tan débil. El mundo menosprecia tanto la iglesia. Para el mundo la iglesia está perdiendo el tiempo todos los domingos en el mismo lugar escuchando a una persona 1 hora. Para el mundo la iglesia está perdiendo el tiempo cuando ofrenda, cuando diezma. Para el mundo la iglesia es insignificante, igual que Sansón. El mundo nos ve así a usted y a mí. Nuestras mismas familias murmuran y critican nuestra vida cristiana porque nos ven así, dando vueltas, y nos ven como si nunca fuéramos a salir de lo mismo. Obvio que nosotros a veces ayudamos, ¿no? Con nuestro mal testimonio. Lo que no saben es lo que no sabía el pueblo filisteo, que nuestra fuerza no está en nosotros, sino en el Dios de los cielos, el único Dios que es poderoso, y más que poderoso es que todopoderoso. Así pasa hoy. El mundo, de hecho, una herramienta interesante que Dios utiliza para hoy es hacer que los gobiernos vean insignificante la iglesia por ahora, mientras la levanta. ¿Sí sabía? A nadie le interesa la iglesia, por ahí los votos a veces, pero de resto no le interesa nada más. Unas casas ahí donde va un poco de gente a cantar canciones y a decir aleluya. Ellos creen que esa es la iglesia, y a decir gloria a Dios y amén. La gente tiene esos conceptos. Los gobiernos están ocupados en otras cosas. Por ahora la iglesia no es su centro principal. Mientras eso pasa, la iglesia está siendo levantada por debajo en el poder del Espíritu. Dios está levantando familias y generaciones que ya no son fáciles de engañar. Toda persona que sea expuesta al evangelio nunca volverá a confiar en los hombres, ni en el poder de los hombres, ni en los gobiernos, ni en la economía del mundo. Si realmente es un hijo de Dios, confiará en su Señor. Y Dios está haciendo una obra impresionante que el mundo no logra ver ni entender. Segundo, la fidelidad de Dios, versículo 26 al 30. Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano: acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa, para que me apoye sobre ellas. Desde el capítulo, desde 16:22, podemos ver que Dios va a intervenir en la vida de Sansón. Volvemos a ese versículo. ¿Cómo podemos ver que Dios va a intervenir en la vida de Sansón? Porque dice que su cabello le volvió a crecer, pero los filisteos, aunque pareciera que no sabían, ellos tal vez sí basaban la fuerza de Sansón ¿en qué? En su cabello. O sea, ellos eran ignorantes de que no era la fuerza por el pelo. Entonces ellos estaban confiados. Yo creo que lo miraron y dijeron: no, todavía no tiene harto pelo, sáquelo. O sea, ¿sí? Y cuando tenga más pelo, se lo cortamos. Ellos están confiados en que la fuerza de Sansón está ¿en qué? En su cabello. Pero nosotros sabemos que no, que era la fuerza de Dios
sobre él. ¿Por qué podemos sacar esa conclusión? Por el poco tiempo que pasa entre la captura y la fiesta. Apenas dice el texto que su cabello empezó ¿qué? A crecer después que fue rapado, dice el versículo 22. Insisto, ¿cuánto se demora un cabello en crecer largo? Las mujeres, mucho tiempo, años, ¿cierto? Creo que son años, para 5, 10 centímetros, 15, creo que esos son años. Entonces ellos estaban seguros, escuche, su ceguera, como les dije al principio, la ceguera que producen los ídolos, les hacía pensar que mientras él no tuviera cabello, no iba a volver a pasar lo que ya había pasado, que el Espíritu de Dios venía sobre él y lo levantaba. La fuerza de Sansón fue quitada porque él rompió el voto nazareo constantemente, mas Dios no rompió su pacto con Sansón. Dios puede quitar tu fuerza por instantes, iglesia o creyente, y te puede llevar a hacerte sentir débil, pero ten en cuenta que Él nunca romperá su pacto. Así pasa con nuestra salvación, no depende de nosotros. Dios permanece fiel aunque nosotros seamos infieles, pero eso no quiere decir que no nos ayudará a santificarnos, porque así como un padre ama a su hijo, Él va a corregirnos como hijos para santificarnos. Algo que tiene la disciplina del Señor en nuestra vida es que produce ¿qué? Santidad. Todo aquel que acepta disciplina se santifica. Y todo aquel que acepta la corrección de un padre, en este caso el padre es Dios, se santifica. Su fidelidad consiste en terminar la obra que empezó por encima de nuestra vida terrenal, y eso nos da una esperanza, es que vamos a ser guardados en él. Sansón no sabe nada de lo que va a pasar, aunque él en su oración va a mostrar que tal vez como que entiende que su vida va a terminar. O sea, nosotros sabemos toda la historia completa acá. Él está allá, imagínense la película, él está allá, en el versículo 26, pasamos al 27, dice, la casa estaba llena de ¿qué? Hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban allí, y en el piso alto había como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Sansón estaba en la prisión, ciego, humillado. No se le ha olvidado una cosa a Sansón: Dios me llamó para destruir a los filisteos. Es lo único que no se le ha olvidado, eso lo tiene en mente, y dice que por eso le dijo al joven que lo llevara allá y lo pusiera en las columnas. Versículo 27, este lugar era quizá uno de los más grandes de la nación. Para la época, hablar de 3,000 personas en un piso alto es harta gente. Hoy en día, centros de convenciones, estadios, todo eso, pero estamos hablando de hace muchos años, 3,000 años. O sea, era un sitio grande. Imagínense, 3,000 personas, y aclara el texto, en el piso alto, o sea que eran varios pisos. Se calcula máximo 3, tampoco más, no habían construcciones tan grandes, máximo 3. El piso alto, el piso del medio y el piso de abajo. O sea que arriba habían 3,000, podría que en el otro piso hubieran otros y abajo otros. Pero eran construcciones estilo hacia alrededor, y ellos veían a Sansón allá abajo. Entonces, así como los barcos cruceros o como los teatros, ellos se asomaban allá todos y veían a Sansón allá en su burlándose de Sansón. Habían más de 3,000, porque dice que habían 3,000 en el piso alto, entonces no podemos calcular si 5,000, 6,000, no sabemos. También leemos que estaban los principales de los filisteos, los cuales deja ver que las personas que allí había era la élite de la nación. Allí estaba la crema innata de la nación, las vacas gordas, ¿sí? Todos los grandes hombres ricos de la nación estaban haciendo escarnio a Sansón. Versículo 28. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego solamente esta vez. Note la frase, esta vez. Está anunciando que es la última vez. Él dice, solo esta vez.
Nunca te lo volveré a pedir, no porque va a morir. Después de que usted muere no pide nada. Dice, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Algunos han interpretado el versículo mal, pensando que solo hay un sentimiento de venganza en Sansón, pero va más allá de eso. Él quiere cumplir su propósito aunque ha fallado. ¿Le has fallado al Señor? Es la pregunta. Aún puedes cumplir el propósito, aunque le hayas fallado. Aún puedes avanzar en el caminar con Él. El clamor de un hombre pidiendo que Dios se acuerde de él y fortalezca. Esa oración, tómela para su vida este año. Dígale, Señor, acuérdate ahora de mí, que fortaléceme. Ojalá todos los días pudiéramos hacer esa oración. Señor, fortalece mi carácter, fortalece mi corazón. Hombres, dígale, Dios, fortalece mis ojos para no pecar todos los días. Fortalece mi mente, mi corazón, porque lo necesito. La oración de Sansón es digna de imitar, porque al igual que Sansón, estamos ciegos en ciertas áreas. Porque al igual que Sansón, tenemos tinieblas en nuestros corazones, y al igual que Sansón, hemos roto los votos con Dios cada rato. Hemos incumplido lo que prometimos. Te voy a servir toda la vida, y ha pasado toda la vida y usted no ha empezado. Dios dice, ¿cuándo me vas a servir? ¿Con ojos o sin ojos? ¿Con manos o sin manos? ¿Cuándo me vas a servir? Estamos hablando en un sentido figurado, no se asuste, bueno. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Porque nos cuesta santificarnos y creemos como los paganos que sin hacer nada las cosas van a suceder. Ellos creían todo mágico, los dioses actuaron. Si la cosecha salía, los dioses actuaron. Si la cosecha se perdía, los dioses nos maldijeron. Ellos todo lo pensaban y lo piensan así. ¿No es que hay gente que todo se lo achaca a alguien? Todo se lo achaca a alguien, pero nunca al Dios verdadero y nunca a su propia responsabilidad. Esa frase es impresionante, solamente esta vez. Imagínese, usted nunca se ha puesto a pensar la oración de Sansón ahí. Él está en medio de las dos columnas, parado así. Aquí tiene una, aquí tiene otra, está ciego. No se sabe si lo dijo por hablado o si lo dijo en su mente y en su corazón, quizás quebrado, quizás llorando. Aunque no tengas ojos puedes llorar, ¿sí sabías? Aún pueden haber lágrimas así no hayan ojos. Y aunque estemos ciegos podemos llorar también. De hecho lloramos en nuestra ceguera porque no hallamos cómo salir de ciertas cosas. La oración tiene un propósito específico. Es difícil descifrar el corazón de Sansón en ese momento. Tal vez está pensando todo lo que ha vivido, pero también podemos ser generosos un poco con él hoy y ver un poco de arrepentimiento. Es la única vez que ora para que Dios le dé fuerza. Las otras veces nunca oró y usted lo puede constatar en el libro, en los capítulos que vimos. Nunca oró. Nunca le dijo, Señor, el león, dame tu fuerza. O sea, no. Nunca dijo los filisteos, él nunca oró. Dios lo bendecía. Dios venía sobre él y listo. Esta vez sí ora. Esta vez su corazón es diferente. Esta vez creo, y me podría atrever a afirmarlo, creo que no es el mismo Sansón. Internamente. No es el mismo Sansón. Él sabe que va a morir. ¿Y sabe qué es lo interesante? Que ya no le importa con tal de cumplir el propósito de Dios. Así debe ser la vida de nosotros. Vas a morir también. Bueno, y yo voy a morir. Todos vamos a morir. Ojalá no hoy, pero vamos a morir. Eso hay que saberlo. ¿Estoy diciendo algo muy fuerte o algo mentiroso? No, vamos a morir. Pero no debería importarnos morir. Debería importarnos cumplir el propósito de Dios como Sansón, que sabe que va a morir. Por eso le dice, solo esta vez concédeme la fuerza para hacer lo que tengo que hacer, a lo que me llamaste.
Pero a veces pensamos que al final de la vida lo vamos a lograr. No, no somos Sansón. Somos una generación diferente, somos la iglesia. Y la iglesia está manejada bajo otros conceptos. Estos son sombras de lo que nosotros somos. Versículo 29. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí, fortaléceme, te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Y 29 dice: asió luego Sansón las dos columnas del medio sobre las que descansaba la casa y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Está preparado. Él sabe que va a morir, ahí no hay duda que él va a morir, él ya lo sabe. Una edificación grande, calcule un edificio de 3 pisos para la época, y según la arquitectura de la época, descansaban sobre 2 columnas principales. Así eran las construcciones exactas, la arqueología lo ha mostrado. El momento más importante de la vida de Sansón, ¿cuál fue? Su muerte. O sea, no son los cumpleaños, no es el nacimiento del hijo, no es el matrimonio, iglesia. El día más importante del creyente es el día de su muerte. ¿Por qué? Tendría que sacar otro sermón para explicarle por qué. Pero cosas sencillas. Una, descansará de sus obras. No volverá a pecar. Qué buena noticia. No volverá a alegar. Qué buena noticia. No volverá a sentir temor, miedo, nada en este mundo. Ya pasará a la eternidad con Cristo. Es el día más feliz de un verdadero creyente. El día de su muerte. ¿Cuál fue el día más importante para Sansón? El día que más hizo. Ese día fue el día que más hizo para Dios. Y la Biblia lo dice ahí claramente. El evento más fiel de su vida es la manera en que murió. Cuando por fin y en el último momento desempeña el papel de comenzar a rescatar su pueblo para Dios y exactamente a cumplir el llamado que Dios le dijo en Jueces 13:5, devuélvase ahí. Jueces 13:5 dice ahí, para que vea que él lo hizo, lo cumplió. Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará, ¿qué? Comenzará, note que es claro el texto. Nunca dijo que él salvaría a Israel. Dice, comenzará a salvar a Israel ¿de qué? De los filisteos. 100 años después, un hombre llamado David terminó la tarea. 100 años después, David mata a Goliat y son libres y nunca más volvieron a ser oprimidos. ¿Por quién? Por los filisteos. La muerte de Sansón tiene 2 maneras, hay 2 cosas decisivas que hacen que sea diferente a la muerte del Señor Jesucristo, pero que vale la pena resaltar acá en este punto cuando vamos a cerrar. La primera es que Sansón está en el templo de Dagón como resultado de su propia incapacidad de vivir bajo el reino de Dios y de la gloria de Dios. Termina su vida en un templo ¿qué? Pagano. Su desobediencia dio lugar a eso, a no terminar como terminaron otros, tal vez mejor. La diferencia es que Jesús siempre vivió para la gloria de Dios y siempre vivió para su Padre. Por eso él termina, ¿dónde? Donde el Padre quería que terminara y bajo la gloria de Dios. ¿Sabe dónde está la gloria de Dios más marcada? En la cruz del Calvario. El Señor Jesús siempre obedeció y murió como consecuencia o resultado de la desobediencia de otros. Sansón tuvo que vivir eso por su propia desobediencia. Jesús no. Jesús murió por la desobediencia ¿de quién? De su pueblo.
Segundo, la muerte de Sansón logró el ilimitado papel para el cual Dios lo había levantado, comenzar a librar a Israel como lo leímos, mientras que la muerte de Cristo logró la liberación una vez y para siempre, un rescate rotundo del infierno de sus hijos. ¿Sí? ¿Qué comparación? Jesús liberó a su pueblo para siempre. Sansón lo liberó, ¿qué? Temporal. Porque luego de que pasan esos 100 años, David vence, pero aún el pueblo sigue teniendo, ¿qué? Enemigos. Y nosotros ya fuimos libres. En muchos aspectos el fin de Sansón es un retrato o una sombra de la muerte de Jesús. Si usted se pone a mirar lo que trata la cruz y lo que sucedió allí en el ejemplo de Sansón, son cosas muy similares. En primer lugar, tanto Sansón como Jesús fueron traicionados por alguien que había actuado como un amigo. Dalila y Judas. Los amigos traicionan, recuerden, iglesia. Siempre. No siempre, pero casi todos tenemos que pasar por ese proceso para aprender. Jesús vivió lo mismo. Fue traicionado por Judas, alguien que él amaba, obvio. Judas no fue tan íntimo de Jesús como Dalila con Sansón. Dalila fue más íntima de Sansón que Judas. ¿Jesús fue íntimo de Judas? Sí, Judas no fue íntimo del Señor. Pequeña diferencia. Pero Dalila traicionó a un hombre importante, pero Judas traicionó a un hombre puro, a un hombre santo que merecía la lealtad. Sí sabía que Sansón no merecía la lealtad por lo que era, porque estaba todo el tiempo embarrándola, pues ahí recogió de lo que sembró. Ambos fueron entregados a gentiles opresores por su pueblo. ¿Se acuerda que los de Judá entregaron a Sansón cuando fueron a buscarlo? Israel entregó a Cristo al gobierno romano. A ambos se les pidió que tomasen una acción. Jesús se negó y Sansón sí actuaba, pero Jesús no tomó ninguna acción. Ambos murieron con los brazos extendidos, uno en una cruz y otro destruyendo un templo. Ambos parecían derribados por sus enemigos, sin embargo su muerte aplastaron a su enemigo. Sansón mató más filisteos ese día y destruyó el templo del dios Dagón. Jesús destruyó a su máximo enemigo Satanás. Sansón hacía que el templo cayera con estrépito sobre Dagón, y sus seguidores, mientras que Cristo destruyó la obra de Satanás para siempre sobre su pueblo. Sansón prefigura la obra de Cristo. Siempre está la sombra a costa de su propia muerte. Sansón mató muchos en el momento de su muerte y así pasó con Jesús. Mató a Satanás, pero sobre todo quitó el poder de la idolatría de su pueblo. Los verdaderos cristianos solo tenemos un Dios, no más. Una característica de un cristiano nacido de nuevo es que no es idólatra. Lo ve, fabrica su ídolo y lo destruye, porque lo identifica, dice: no, estoy adorando mucho el dinero, estoy adorando mucho mi esposa, estoy adorando mucho mi familia, estoy adorando mucho mi trabajo. Lo puede vivir, pero se da cuenta, porque Dios quitó la ceguera en la cruz del Calvario para que no sea esclavo, para que no quede preso otra vez. Sansón trajo enemistad permanente entre las culturas filisteos e israelitas. Y Dios trajo enemistad entre la simiente de Satanás y la simiente de Cristo a través del sacrificio. La narrativa de Sansón comienza con un hombre fuerte que es delatado por lo débil, pero termina con un hombre débil que se hace fuerte. Así es la vida de Sansón. Comenzó con un hombre fuerte y todos nos dimos cuenta que no era tan fuerte, que cada rato que se enamoraba pues se volvía débil por enamoradizo.
Pero al final de la vida de Sansón vemos a un hombre débil que se hace fuerte en el último instante de su vida. ¿Cobra qué? Toda su fuerza. Versículo 30. Dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella, y los que mató al morir fueron muchos más de los que había matado durante ¿qué? Toda su vida. Increíble, ¿no? Que pueda matar más en su momento más débil. Ahí es donde se vuelve una paradoja el evangelio. En el momento más débil del cristiano es donde Dios más obra. Y en el momento en que usted cree que es más fuerte, donde usted más va a cometer errores. Hablamos de la autoconfianza en un sermón de Sansón. Cada vez que usted crea que puede, arrepiéntase. Dígale: perdóname, se me está olvidando algo fundamental, y es que tú puedes hacerlo. Y en su momento más débil, quizás sea el momento más interesante, si se apoya en el Señor y puede venir a entender esa parte de decir: increíble cómo lo hizo. Lo hizo cuando yo menos pensaba. Dios no lo va a hacer cuando tú piensas, iglesia, no. Porque te robas la gloria, por eso no lo puede hacer ahí. Él lo hace cuando tú no tienes idea de aquello que llevas años orando. Dice que la oración que se demora, ¿qué? Es tormento al corazón. Y Dios dice: siga ahí orando, tranquilo. No importa que usted piense que no va a suceder, sí va a suceder. Porque Dios es fiel. Cerremos con unas lecciones importantes de la historia de Sansón, que es la última parte. Ahorita hablamos del versículo 31, de la muerte, de cómo lo enterraron. Lecciones importantes del libro de la historia de Sansón. La primera: no confundir la gracia con permisividad. Esto es fundamental en su caminar y en el mío. Eso le pasó a Sansón. Siempre pensaba que Dios estaba con él, y lo vimos el sermón pasado, y Jehová se había apartado de él. No confunda, por favor, la gracia con permisividad. Qué importante es esto para la iglesia hoy, en una generación que está sumida en la idolatría. La iglesia ha caído en ello también. El solo hecho de llegar a pensar que Dios pasará por alto nuestra desobediencia es un pensamiento impío. Él no pasará por alto el pecado de sus hijos, jamás lo va a hacer. Es diferente pensar que Dios en su amor nos va a ayudar a resistir y a perseverar y a permanecer en Él, pero tenemos que hacer nuestra parte. Es diferente pensar: Señor, ten misericordia de mí porque he fallado y tú lo sabes. A que usted se le olvide y no confiese su pecado y siga viviendo normal, y en un momento dado Dios dice: me toca separarme un momento. Y por un breve momento te dejé y luego te recogeré ¿con qué? Con grande misericordia. Pero él lo debe hacer. Sansón desobedeció en una serie de pecados. Uno que quizás no es nombrado, pero puede ser la raíz de los demás, fue su orgullo. Su orgullo lo mató. Un león no lo pudo matar, 1000 hombres no lo pudieron matar. Los filisteos no lo pudieron matar. Al final él mismo prácticamente se mata. Algunos dicen que él se mató. Si ven, el león no pudo, 1000 no pudieron. El gobierno filisteo no lo pudo matar. Su orgullo sí lo pudo matar. Eso lo llevó allí. Mató un león y no le contó a sus papás. No tengo por qué dar cuentas de malas. Tomó comida de un cadáver, tampoco les contó, los contaminó. Se las dio de intelectual, le costó un matrimonio nomás. El acertijo le salió caro. Sus pasiones desordenadas lo expusieron, por lo cual fue cautivo, y su corazón fue la única causa. Confundió gracia con permisividad. Pensaba que cada cosa que hacía, el Señor lo iba a pasar, y llegó el día en que Dios dijo: hasta aquí, Sansón, vamos a arreglar cuentas, ahora vas para la cárcel a esperar un tiempito para que mueras. Que Dios no nos dé lo que merecemos
no significa que siempre nos va a dejar sin corrección, iglesia. Él actúa lentamente, pero seguro. Otra lección del libro o de la historia no es del libro, sino de la historia de Sansón, porque el libro todavía falta mucho para verlo completo. La fuerza del pueblo de Dios solo proviene de Dios, tenga en cuenta eso. La ceguera de Israel, la obstinación, la dureza de corazón es solo el comienzo de lo que le va a pasar en el Antiguo Testamento. Esto es una victoria temporal. Tienen que llevar un proceso largo para ir al cautiverio con Asiria y con Babilonia y ser disciplinados por Dios. ¿Sabe por qué fueron tan fuertemente disciplinados? Porque no aprendieron en el desierto. Venían con un problema ya. El desierto es espectacular. Es el lugar del gozo, se llama, donde aprendes las lecciones más importantes de tu vida. Y de pronto si se te olvida, pues Dios dice, el desierto sigue disponible. O sea, ¿sí? El desierto no se cierra, ese no tiene puerta, es abierto 24/7. O sea, usted puede salir de allá y Dios dice, ay, le faltó otro poquito, devolvámoslo al desierto esta temporada, ¿sí? Que no sea el 2025, pero que está dispuesto, está dispuesto. En este año también está dispuesto. Bueno, por si a alguien de pronto le falta un poquito, dice, Señor, ayúdame a pasarlo este año. Amén. Dios escoge un pueblo de entre una humanidad caída para enseñarle a vivir. Les da su Espíritu Santo para vivir en ellos, con un solo fin, y es que vivan para su gloria. El hombre, como es pecador, quiere vivir en un autogobierno, también lo vimos. Yo pienso, a mí me parece, es que si lo hago de esta manera funciona más. A mí siempre me ha funcionado así. Yo no necesito de nadie a estas alturas de mi vida y muchos pensamientos más que lo llevan a usted a engañarse y a decir Dios dice, siga en el desierto otro ratico porque todavía no entiende. Siga ahí un momentico más. Cuando usted deje de pensar en su propia opinión y empiece a pensar en lo que la Escritura dice, ¿sí? Someteos a Dios, dice que resistid al diablo y éste huirá de vosotros. Dios permite muchas cosas en nosotros que no entendemos y eso nos molesta, o sea, se lo digo porque a mí también me pasa. Me molesta no entender por qué soy tan pecador, eso me molesta. Y entonces tengo que volver a Dios y decirle, perdóname, o sea, al fin y al cabo, pues solo soy un hombre orgulloso que necesita ayuda. Eso es lo único que puedo hacer todos los días. Y esperar que en su gracia no me devuelva a la lección que no he querido pasar. Las materias en Dios nunca se pierden. ¿Qué pasa? Ya sabemos. Se repiten hartas veces hasta que la pase. Bueno, esa es una buena noticia hoy. Dios ha dejado que el hombre llegue a donde Él ha querido llegar. Todos. Pero Dios no ha cambiado en su plan de salvación. El Dios de la Biblia es el Dios de Israel. El Dios de la Biblia es el Dios de Sansón. Y el Dios de la Biblia es el Dios de la iglesia. Él va a actuar de la misma manera. Solo que hay una cosa que nos ayuda a nosotros. Y es la gracia. Es lo único que nos da esa esperanza que Él nos va a ayudar antes de llegar a las 2 columnas. Bueno, antes de tener que llegar allá a las columnas y hacer fuerza. Mientras no conozcamos al Dios que conocieron los apóstoles y los profetas, no hemos conocido al Dios verdadero y no nos vamos a rendir. Vamos a pelear por hacer nuestra voluntad y vamos a pelear contra el amor. Vea, qué duro, ¿no? Chévere pelear contra algo malo, pero estamos peleando contra alguien bueno. Lo único que quiere hacer es que usted deje de vivir mal, pero como uno no lo aprende, el Señor dice, ahí vamos bien. Sansón es un ejemplo de un creyente que quiso vivir en su propia opinión desde muy joven. Lo vimos, ¿cierto? Que llegó a viejo y empeoró en vez de mejorar. O sea, entre más viejo, peor se puso. O sea, entre usted más deje pasar el tiempo y no solucione lo que tiene que solucionar, más va a costar. Apoyarse en sí mismo lo llevó a consecuencias que vimos. Ceguera, esclavitud,
escarnio y humillación. Eso produce la propia prudencia que habla Proverbios. Y finalmente, el Dios de Sansón es nuestro Dios. Esa es la lección más importante del libro. El Dios de Sansón es ¿quién? Nuestro Dios. La obra de Dios se ve en toda la historia de la Biblia. Siempre, en esta historia en particular, siempre cerca de Sansón. Siempre. Sansón no podía quejarse al final. Me abandonaste, me dejaste solo, no me guiaste. Todo el tiempo le dio señales, todo el tiempo. Le mandó un león para que no descendiera, le dijo, no vaya. Y Sansón en su propia fuerza lo mató. Y uno dice, pero Dios le ayudó. Claro, ya lo hemos entendido, que Dios deja que pasen cosas para abrirle los ojos, pero no los abrió. Al final Dios lo deja por un momento y Dios vence a Sansón. Sansón no venció nada. Fue Dios quien venció a los filisteos. ¿A través de quién? De Sansón. Sansón no merecía ningún honor y ninguna gloria. Tenía que ser la gloria ¿para quién? Para Dios. Este es el evangelio, iglesia. Jesús se hizo débil para ser fuerte. Sansón se hizo fuerte y se volvió ¿qué? Débil. Hay una diferencia grande en estos dos hombres, Jesús y Sansón. Con la sepultura de Sansón terminó su gobierno. Con la sepultura de Cristo comenzó su reinado total. Su historia terminó, la de Sansón. La de Cristo comenzó cuando resucitó. Por eso Dios no está muerto. Sansón terminó su historia ahí donde terminamos. Lea versículo 31, por favor. Leamos el versículo 31. Dice, descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre, le tomaron y le llevaron y le sepultaron entre Sora y Estaol, en el sepulcro ¿de quién? De su padre Manoah, y él juzgó a Israel 20 años. Su papá ya había muerto, no nos dice la historia dónde, pero ya había muerto su padre. El hijo murió y resucitó, y su padre nunca ha muerto. Está vivo, porque Dios está vivo hoy entre nosotros. Dios gobernará más allá de la muerte. Aquel que se hizo débil para salvar a los pecadores, ahora nos da su fuerza para resistir el pecado. Para eso es su fuerza. No es para ser más que nadie ni para dárselas de ser los mejores. Llegar a ser cristiano y seguir en el cristianismo tiene que ver con el mismo patrón. Hacerse débil para volverse fuerte. ¿Quieres ser fuerte en Cristo? Hazte débil todos los días delante de Dios. Ese es el secreto. Todos los días vaya y dígale, no tengo fuerzas para soportar este día y no tengo fuerzas para los problemas que estoy viviendo, pero tú eres mi fuerza, tú eres mi Señor. Señor, no tengo fuerzas para amar porque no sé amar, pero dice la Biblia que Dios es amor. Señor, hay tinieblas en mi mente todavía, pero tu palabra dice que tú eres luz. Sé mi luz hoy. Hoy. No le alcanza para mañana, lo siento, es hoy. El maná se recogía una porción al día. Si recogían dos, se podría, perdón. ¿Sí? ¿Podría? Si recogían dos, venía pudrición sobre ese alimento. Si usted cree que con lo de hoy le alcanza para mañana, mañana está podrido usted. O sea, ¿sí? El orgullo de uno lo pudre. Es un día a la vez. Solo los que admiten que son injustos reciben la justicia de Cristo. Solo los que saben que su vida y su fuerza son de Dios viven por gracia en esta tierra y no caen en las garras del enemigo. No caen en el temor, no caen en el aburrimiento ni en el abatimiento. Un cristiano aburrido es triste.
y un cristiano triste es aburrido. O sea, ¿sí? Sí, no tiene razones. Estaba muerto, ahora vive, estaba perdido, fue encontrado, estaba condenado, fue salvo, iba al infierno, ahora va al cielo. ¿Por qué estar triste? Es que no tengo para el arriendo, no hay problema. Es que mi hijo es rebelde, no hay problema. Dios sigue siendo Dios. Es que él sí me quiere, no me quiere y está deshojando margaritas. Sí, Dios es Dios. Solo los que conocen su propia debilidad son capaces de conocer la fuerza interna que Dios da, la fuerza que nos permite evitar las situaciones peligrosas de la vida, como Sansón, el orgullo, la lujuria, la ira, la venganza y la complacencia. Amén.